A mis 67 años, cerré la venta de mi imperio hotelero por 45 millones de reales. Para celebrar este momento decisivo, invité a mi única hija a una cena elegante. Con una copa en alto, ella propuso un brindis por mi éxito. Pero cuando mi teléfono sonó y me alejé para atender la llamada, ocurrió algo que transformaría nuestras vidas para siempre, marcando el inicio de una venganza que se desarrollaría en silencio. Jamás imaginé que la persona a quien más amaba en este mundo sería capaz de quitarme la vida por dinero. Pero la existencia tiene formas crueles de revelarnos que a veces conocemos menos a quienes criamos de lo que creemos. El restaurante era de esos lugares donde el silencio tiene peso propio. El tipo de establecimiento donde nadie alza la voz y la música de fondo apenas se percibe. Los manteles eran de lino impecable y cada cubierto brillaba bajo la luz tenue de las velas. Me senté frente a mi hija Patricia, una mujer de 39 años a quien había criado sola tras la muerte prematura de mi esposo Roberto. Él falleció cuando ella tenía apenas 11 años, dejándome al frente de nuestra modesta posada junto al mar y con la responsabilidad de criar a nuestra pequeña. Esa humilde posada se había convertido en una cadena de hoteles que acababa de vender por 45 millones de reales. Era el cierre de una época y el comienzo de otra. Décadas de trabajo incansable, noches de desvelo, sacrificios innumerables. Todo para asegurarme de que mi hija tuviera lo mejor que yo pudiera brindarle. Por tu éxito. Mamá, dijo Patricia alzando su copa de champán, sus ojos brillando de una forma que interpreté como admiración. 45 millones, es increíble. Eres extraordinaria. Sonreí, haciendo chocar mi copa con la suya. Tomé un pequeño sorbo de mi jugo de frambuesa. Mi cardiólogo había sido enfático, nada de alcohol para mí. Mi presión arterial estaba descontrolada y me tomaba muy en serio el cuidado de mi salud. Patricia lucía radiante esa noche. Llevaba un vestido negro elegante que le había obsequiado en su último cumpleaños. Su cabello castaño, idéntico al mío cuando tenía su edad, estaba recogido en un peinado elaborado. A su lado, Ricardo, su esposo desde hacía 4 años. Sonreía con esa actitud encantadora que siempre me había generado cierta incomodidad, aunque nunca supe explicar exactamente por qué. Estoy tan contenta de que finalmente vendieras. Beatriz, dijo Ricardo alzando también su copa. Ahora puedes disfrutar la vida, viajar, descansar. Ya trabajaste suficiente. Asentí, aunque algo en su tono me perturbaba. Era como si estuviera más aliviado que genuinamente feliz por mí, como si la venta significara algo distinto para él que para mí. Tengo planes, respondí con sencillez. La Fundación Roberto es solo el principio. Vi un destello de algo cruzar el rostro de Patricia. ¿Irritación? ¿Preocupación? Fue tan fugaz que no pude identificarlo con certeza. ¿Fundación?, preguntó, su voz súbitamente tensa. Sí, voy a crear una fundación en honor a tu padre para ayudar a niños huérfanos. Una porción que considere del dinero de la venta irá destinada allí. Ricardo tosió, casi atragantándose con su champán. Qué maravilloso, dijo, pero su voz traicionaba otra emoción. ¿Y cuánto exactamente planeas donar? Antes de que pudiera responder, mi celular sonó. Era Diana, mi abogada y amiga de décadas, alguien que conocía a mi familia tan bien como yo. Debo contestar, dije levantándome. Es sobre los detalles finales de la venta. Caminé hacia el vestíbulo del restaurante, donde la señal era mejor. La conversación con Diana fue breve, solo algunos detalles sobre la firma definitiva de los documentos a la mañana siguiente. Cuando regresé, noté algo extraño. Patricia y Ricardo conversaban en murmullos urgentes que cesaron de inmediato cuando me acerqué. ¿Está todo bien?, pregunté al sentarme. Claro, mamá, sonrió Patricia, pero la sonrisa no alcanzaba sus ojos. Solo le comentaba a Ricardo lo orgullosa que estoy de ti. Asentí, tomando mi vaso de jugo de frambuesa. Estaba a punto de beber cuando noté algo, un leve residuo en el fondo del vaso, como si algo se hubiera disuelto allí. Devolví el vaso a la mesa sin beber. ¿Alguien quiere postre?, pregunté casualmente, cambiando de tema. La cena continuó por media hora más. Pedí un nuevo jugo, alegando que el anterior estaba demasiado dulce, y observé atentamente las reacciones de Patricia y Ricardo. Había tensión en sus sonrisas, una ansiedad mal disimulada en sus gestos. Cuando finalmente nos despedimos en la acera frente al restaurante, Patricia me abrazó con fuerza. Te quiero, mamá, dijo, y por un momento casi le creí. Subí a mi automóvil y esperé hasta que el vehículo de ellos desapareció en la esquina. Estaba por encender el motor cuando escuché un golpe suave en la ventana. Era Tomás, el mesero, que nos había atendido toda la noche. Su rostro mostraba una expresión grave que me alarmó de inmediato. Bajé el vidrio. Disculpe, señora Beatriz, dijo en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor como si temiera ser escuchado. Perdone que me meta, pero hay algo que necesito decirle. ¿Qué sucedió, Tomás? Él dudó, claramente incómodo. Cuando usted salió a contestar el teléfono, vi algo. Estaba sirviendo la mesa contigua y hizo una pausa, tragando saliva.
Vi a su hija poniendo algo en su vaso, un polvo blanco de un frasco pequeño que sacó de su bolso. Su esposo miraba alrededor como vigilando para asegurarse de que nadie viera. Mi sangre se heló. Aunque ya había notado algo extraño en el vaso y tenía sospechas, escuchar la confirmación de un testigo era devastador. ¿Está completamente seguro de esto?, pregunté, mi voz apenas un murmullo. Tomás asintió, su mirada directa y firme. Absolutamente, señora. Llevo 17 años trabajando aquí. Nunca me he metido en la vida de los clientes, pero no podía quedarme callado sobre esto. No podría dormir tranquilo. ¿Se lo contó a alguien más? No, señora, vine directamente con usted. Pensé que debía saberlo. Respiré profundo, intentando ordenar mis pensamientos. Tomás, gracias por su honestidad. ¿Le importaría si me quedo con el vaso para verificar? Ya me encargué de eso, respondió sacando de su bolsillo una bolsa plástica sellada que contenía mi vaso de jugo. Iba a sugerirle lo mismo. Si quiere hacerle alguna prueba, la evidencia está aquí. Tomé la bolsa con manos temblorosas. No sé cómo agradecerle. No tiene que hacerlo, señora Beatriz. Solo tenga cuidado, la gente que hace este tipo de cosas es peligrosa. Con una última mirada de preocupación, Tomás se alejó. Volviendo al restaurante, me quedé sentada en el automóvil durante varios minutos, sosteniendo la bolsa con el vaso, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado sobre mí. Las lágrimas corrieron por mi rostro, pero no eran de tristeza. Eran de una furia fría que nunca antes había experimentado. Un tipo de rabia que transforma la sangre en hielo y los pensamientos en cálculos precisos. Me sequé el rostro y tomé el teléfono. Diana contestó al segundo timbre. Tenías razón, fue todo lo que dije. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Diana lo sabía. Durante meses había intentado advertirme sobre los problemas financieros de Patricia y Ricardo, sobre cómo comenzaron a acercarse más después del anuncio de la venta. Yo no quise creer. Preferí pensar que era solo una hija redescubriendo el amor por su madre. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos?, preguntó finalmente. No mucho. Van a intentarlo de nuevo. ¿Qué quieres hacer, Beatriz? Miré el vaso dentro de la bolsa plástica, imaginando las manos de mi hija vertiendo veneno en la bebida de su propia madre. Quiero que paguen, respondí, mi voz más firme que nunca. No con la cárcel. Eso sería demasiado fácil. Quiero que sientan cada gramo del veneno que intentaron darme. El vaso de jugo aún estaba conmigo, sellado en una bolsa plástica. Incluso antes de la confirmación de Tomás, algo dentro de mí, quizás instinto materno, quizás autopreservación, me había alertado a no beber ese contenido sospechoso. A la mañana siguiente, lo llevé a un laboratorio privado, el tipo de lugar que no hace preguntas cuando pones un fajo de billetes sobre el mostrador junto con la muestra. El tipo de lugar que trabaja rápido y en silencio. Quiero un análisis completo, sin preguntas. Necesito los resultados hoy, le dije al técnico, un joven con anteojos que me miró con curiosidad, pero aceptó sin dudar. Mientras esperaba, me senté en un café cercano. Mi celular sonó. Era Patricia. Mamá, ¿estás bien? No te veías muy bien anoche. Su voz sonaba preocupada, pero ahora podía escuchar la falsedad detrás de cada palabra. Estoy muy bien, querida, respondí forzando un tono ligero. Solo un poco cansada. Voy a descansar hoy. Qué bien. Pensé que podrías estar enferma o algo así. Decepcionada de que no esté muerta, pensé, pero dije, nada de eso. Me siento muy bien. Hubo una pausa incómoda. ¿Y sobre la fundación que mencionaste, es realmente algo que quieres hacer ahora? Quiero decir, acabas de vender los hoteles. Tal vez sea mejor descansar un poco antes de empezar nuevos proyectos, así que era eso. El dinero, siempre el dinero. Ya está todo en marcha, Patricia. De hecho, voy a firmar los documentos con Diana en este momento. Otra pausa, más larga esta vez. ¿Cuánto estás poniendo en esa fundación, mamá? Cerré los ojos, controlando el dolor que amenazaba con abrumarme. 28 millones, respondí con calma, una mentira que sabía que la desesperaría. Es un buen comienzo para el trabajo que quiero hacer. Pude escuchar su respiración acelerándose al otro lado de la línea. 28 millones. Pero mamá, eso es casi todo. ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? No puedes. Tengo que irme, querida. El taxi llegó. Colgué antes de que pudiera protestar más. Ahora sabía exactamente cuánto valía mi vida para mi hija. 45 millones de reales, ni más ni menos. 3 horas después, el laboratorio me llamó. Los resultados estaban listos. Cuando el técnico me entregó el sobre, sus manos temblaban ligeramente. Él sabía lo que había encontrado. Señora, esto es, comenzó, pero levanté la mano para interrumpirlo. Gracias, dije simplemente, pagando el resto de lo acordado. En el automóvil abrí el sobre. El informe era claro y devastador. Propranolol en una concentración 10 veces superior a la dosis terapéutica normal. Una dosis que, según indicaba la nota del técnico, podría causar bradicardia severa. Hipotensión y posible paro cardíaco en individuos con condiciones cardiovasculares preexistentes.
Exactamente lo que yo tenía, hipertensión y un ligero soplo en el corazón. Condiciones que Patricia conocía perfectamente. Condiciones que harían que mi muerte pareciera natural, un triste ataque al corazón en una señora que acababa de recibir una gran suma de dinero y estaba bajo estrés. El plan perfecto. Llamé a Diana y conduje hasta su oficina en el centro de la ciudad. Cuando entré en su sala, ella ya me esperaba, sentada detrás de su imponente escritorio de roble. Los anteojos de marco negro resaltando sus ojos penetrantes. ¿Y bien?, preguntó, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Puse el informe sobre el escritorio. Ella lo leyó rápidamente, su rostro permaneciendo impasible, excepto por un breve apretar de labios. Propranolol, dijo finalmente. Una elección interesante, difícil de detectar en una autopsia de rutina. Ella estudió enfermería por 3 semestres antes de abandonar, expliqué. Debe haber aprendido lo suficiente. Diana se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. ¿Qué quieres hacer, Beatriz? ¿Podemos ir a la policía con esto? Negué con la cabeza. ¿Y convertir esto en un espectáculo público? Ver a mi hija ser juzgada, condenada. Ver el nombre que construí ser arrastrado por el barro. No, eso no va a suceder. Entonces, ¿qué? Respiré hondo, sintiendo una extraña calma envolverme. Me dijiste que Patricia y Ricardo tienen problemas financieros. Quiero saber exactamente qué tan profundos son. Diana abrió un cajón y sacó una carpeta gruesa. La deslizó sobre el escritorio hacia mí. Ya solicité una investigación financiera completa. Los resultados llegaron esta mañana, abrí la carpeta y comencé a leer. A medida que pasaba las páginas, un retrato sombrío y patético se formaba ante mis ojos. Patricia y Ricardo estaban hundidos en deudas. Tarjetas de crédito sobrepasadas, préstamos con prestamistas, un automóvil de lujo con cuotas atrasadas, un apartamento hipotecado que estaba a punto de entrar en ejecución hipotecaria, viajes caros, cenas extravagantes, ropa de diseñador, una vida de ostentación construida sobre arena movediza. Están en bancarrota, constaté cerrando la carpeta. Están desesperados por dinero. Exacto, confirmó Diana. Y cuando mencionaste poner la mayor parte del dinero en una fundación, fue el detonante, completé. Se dieron cuenta de que estaban a punto de perder la única oportunidad de salvar el estilo de vida que crearon. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de la situación flotando entre nosotras. Lo que más me entristece, dije finalmente, no es el intento de matarme, es que no lo necesitaban. Si hubieran tenido problemas, podrían haber venido a mí, pedido ayuda. Yo les habría ayudado. Siempre ayudé. Diana extendió la mano sobre el escritorio y apretó la mía. Algunas personas están cegadas por la codicia, Beatriz. No pueden ver nada más allá de su propio deseo. Respiré hondo y me levanté, una decisión cristalizándose en mi mente. Necesito que hagas algunas cosas por mí, Diana. Primero, quiero que redactes un nuevo testamento. Segundo, necesito que programes una reunión con Patricia y Ricardo para mañana aquí en tu oficina. Diles que es sobre la fundación, que estoy reconsiderando los montos. Diana me miró con una ceja levantada. ¿Qué estás planeando? Algo que nunca olvidarán, respondí sintiendo una determinación fría crecer dentro de mí. Una lección sobre las consecuencias. Al salir de la oficina de Diana, recibí un mensaje de Patricia. Mamá, ¿podemos cenar esta noche? Ricardo y yo queremos hablar sobre algunos planes para tu futuro. Sonreí amargamente al teléfono. Planes para mi futuro, la falta de él. Lo siento, querida. Me siento un poco indispuesta. ¿Podemos vernos mañana en la oficina de Diana? A las 10. La respuesta llegó casi al instante. Claro, mamá, descansa. Te queremos mucho, te queremos mucho. Palabras vacías de una hija que menos de 24 horas atrás había intentado matarme por dinero. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome extrañamente ligera, como si un peso hubiera sido removido de mis hombros. El dolor aún estaba allí, profundo y punzante, pero ahora estaba acompañado por una claridad que nunca antes había experimentado. Me preparé con cuidado para la reunión. Elegí un traje gris, elegante y discreto. Recogí mis canas en un moño simple. Nada de maquillaje, nada para enmascarar las líneas que la vida había dibujado en mi rostro. Quería que Patricia me viera exactamente como era, una madre envejecida que ella intentó matar. Cuando llegué a la oficina de Diana, ella ya me estaba esperando en la recepción. Había algo diferente en su mirada, un brillo de admiración mezclado con preocupación. Ya están en la sala de conferencias, me informó. Parecen ansiosos. Deben estarlo, respondí ajustando la correa de mi bolso, donde guardé el informe del laboratorio. ¿Cuánto tiempo falta para que llegue el investigador? Llamó hace 10 minutos. Está en el edificio, en el piso de abajo, esperando nuestra señal. Asentí satisfecha. Diana había contratado a un ex policía para que nos ayudara con lo que estaba por venir. No era oficial, no era legal, pero era necesario. Vamos entonces, dije enderezando mis hombros. Al entrar en la sala de conferencias, Patricia y Ricardo se levantaron de inmediato. Mi hija llevaba un vestido azul claro, casi inocente en su corte. Ricardo estaba impecable en un traje oscuro.
Parecían una pareja de anuncio, de esas de propaganda de banco o seguro de vida. Mamá, Patricia se acercó abriendo los brazos para abrazarme. Di un paso hacia atrás imperceptiblemente. Ella dudó confundida, pero se recuperó rápidamente, transformando el movimiento en un gesto para jalar la silla para mí. ¿Te sientes mejor hoy?, preguntó, su rostro una máscara de preocupación. Mucho mejor, respondí sentándome. Es increíble lo que una buena noche de sueño puede hacer. Ricardo sonrió mostrando dientes perfectos y demasiado blancos. Me alegra oír eso, Beatriz. Estábamos preocupados. Apuesto a que lo estaban, pensé. Preocupados de que todavía esté viva, Diana se sentó a mi lado, abriendo una carpeta que contenía varios documentos. Su expresión era de profesionalismo absoluto, aunque yo conocía el torbellino de emociones que debía estar sintiendo. Diana era mi amiga desde hacía más de 30 años. Había sido madrina de boda de Patricia. La había tratado como a una sobrina. Bien, comenzó. Beatriz me pidió convocar esta reunión para discutir algunos ajustes en los planes financieros después de la venta de los hoteles. Los ojos de Patricia brillaron momentáneamente. Ricardo se enderezó en su silla. Como saben, continuó Diana. Beatriz inicialmente planeaba destinar una parte significativa del valor de la venta a la Fundación Roberto, 28 millones. Interrumpió Patricia, su voz delatando un ligero temblor. Mamá, realmente creo que es demasiado. Quiero decir, claro que es tu dinero y haces lo que quieres, pero... Levanté la mano silenciándola. De hecho, hubo un cambio de planes, dije con calma. Después de reflexionar, me di cuenta de que tal vez estaba siendo precipitada. El rostro de Patricia se iluminó con esperanza mal disimulada. ¿De verdad?, preguntó inclinándose hacia adelante. Sí, continué. Me di cuenta de que hay cosas más importantes de lo que imaginaba. Cosas que solo se vuelven claras cuando casi te mueres. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Ricardo tragó saliva. Patricia se congeló, su sonrisa vacilando por un instante. ¿Qué quieres decir, mamá?, preguntó forzando una risa ligera. Te ves muy bien. En lugar de responder, abrí mi bolso y saqué el informe del laboratorio. Lo puse sobre la mesa y lo deslicé hacia la pareja. ¿Saben lo que es esto?, pregunté suavemente. Patricia miró el documento sin tocarlo. Ricardo permaneció inmóvil como una estatua. Es un informe toxicológico, continué, mi voz todavía calmada, casi clínica. Un análisis de mi jugo de frambuesa de antenoche. Interesante, ¿no? Propranololendosis potencialmente letal para alguien con mis problemas cardíacos. El rostro de Patricia perdió todo color. Ricardo comenzó a sudar visiblemente. Mamá, no sé de qué estás hablando, tartamudeó Patricia, su mirada saltando entre Diana y yo. ¿Es algún tipo de broma? ¿Una broma?, repetí inclinando la cabeza. No, Patricia, no es una broma. Así como no es broma el hecho de que ustedes dos están hundidos en deudas o el hecho de que intentaste envenenarme para heredar mi dinero antes de que lo desperdiciara con una fundación. Ricardo comenzó a levantarse, pero Diana lo interrumpió con un gesto firme. Sugiero que ustedes dos se queden exactamente donde están, dijo su voz fría como el acero. Las cosas se pondrán mucho peor si intentan irse ahora. Patricia comenzó a llorar, grandes lágrimas rodando por su rostro perfectamente maquillado. Mamá, lo juro, no sé de qué hablas. Nunca haría algo así. Nunca. Era una actuación impresionante. Si no tuviera las palabras de Tomás, si no tuviera el informe, tal vez incluso creería en Patricia, dije, mi voz finalmente quebrándose un poco. El mesero lo vio todo. Tomás, ¿lo recuerdas? Vio que ponías algo en mi vaso mientras yo atendía el teléfono. Vio a Ricardo vigilando para asegurarse de que nadie estuviera mirando. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miró a Patricia, que había dejado de llorar. Su rostro ahora mostraba algo diferente. Ya no era miedo o shock, era cálculo. Estaba evaluando sus opciones, intentando encontrar una salida. Esto es ridículo, finalmente habló Ricardo, su voz temblando ligeramente. ¿Nos estás acusando de intento de homicidio basada en qué? En el testimonio de un mesero que podría estar mintiendo. Un informe de laboratorio que podría haber sido falsificado. Diana sonrió, una sonrisa sin humor. Es exactamente por eso que tenemos un invitado esperando para unirse a nosotros, dijo tomando el teléfono. Está ansioso por escuchar sus explicaciones. Marcó un número y habló brevemente. Segundos después, la puerta se abrió y un hombre alto, de apariencia seria, entró. Vestía un traje sencillo y llevaba una carpeta similar a la de Diana. Este es Marcos Herrera, presentó Diana, exdetective de la Policía Federal. Ahora consultor privado. Marcos saludó a todos con un asentimiento y se sentó junto a Diana. El señor Herrera ha pasado las últimas 48 horas investigándolos a ustedes dos. Continuó observando cómo el pánico crecía en los ojos de Patricia. Descubrió cosas interesantes. ¿Quieren escuchar? Nadie respondió.
El silencio era respuesta suficiente. Por ejemplo, proseguí, descubrió que Ricardo hizo varias búsquedas en línea sobre los efectos del propranolol en pacientes con problemas cardíacos. Descubrió que Patricia usó un nombre falso para comprar el medicamento en una farmacia al otro lado de la ciudad. Y descubrió que ustedes dos le deben más de 2 millones de reales a personas que no son conocidas por su paciencia con los deudores. Ricardo comenzó a temblar visiblemente. Patricia parecía haber entrado en shock, su mirada fija en un punto distante. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente, su voz baja y derrotada. ¿Qué quiero?, repetí, sintiendo una ola de tristeza invadirme. Quiero entender cómo mi propia hija llegó a este punto. ¿Cómo pudiste siquiera pensar en matarme? ¿Cómo el dinero se volvió más importante que el amor? ¿Que la familia? ¿Que todo lo que pensé haberte enseñado? Patricia finalmente me miró a los ojos. Ya no había lágrimas, ni miedo, ni cálculo. Había solo una frialdad que me asustó. ¿Quieres saber por qué?, preguntó, su voz sorprendentemente calmada. Porque siempre te preocupaste más por tus hoteles, por tu dinero, por tu precioso legado que por mí. Porque después de que papá murió, te ahogaste en el trabajo y me dejaste de lado. Porque prometiste que un día todo sería mío, que finalmente podría vivir la vida que merezco. Y luego decides donar todo a una estúpida fundación. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Eso era lo que pensaba, que la había descuidado. Que el arduo trabajo para construir algo para las dos, para asegurar nuestro futuro, era una forma de abandono. Patricia, comencé, mi voz temblorosa. Trabajé duro por nosotras, para asegurarme de que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve, para que nunca tuvieras que preocuparte por dinero. Y mira dónde nos llevó eso, replicó amargamente. Tú con tus millones y yo intentando matarte para no perderlo todo. La crudeza de la confesión hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. Ricardo la miró con horror. Patricia, cállate, siseó. ¿Estás confesando un crimen? Ella se rió, un sonido vacío y sin vida. ¿Cuál es la diferencia? Ella ya lo sabe. Todos lo saben. Miré a mi hija, la niña, que un día sostenía mi mano, mientras caminábamos en la playa, que lloraba en mi hombro cuando su primer novio la dejó, que juró estar a mi lado siempre. Pasara lo que pasara. Y tomé mi decisión final. Tienen dos opciones, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Primera opción, Diana llama a la policía ahora mismo. Son arrestados por intento de homicidio. Con la evidencia que tenemos, la condena es prácticamente segura. Pasarán años en prisión. Patricia miró fijamente la mesa, mientras Ricardo parecía a punto de desmayarse. Segunda opción, continué. Firman los documentos que Diana preparó. Confiesan todo por escrito. El documento será guardado en una caja fuerte. Si algo me sucede, cualquier cosa, natural o no, será entregado inmediatamente a las autoridades. ¿Y a cambio?, preguntó Ricardo, su voz casi inaudible. A cambio, desaparecen de mi vida para siempre. Sin contacto, sin intentos de reconciliación, sin pedir dinero. Toman lo que tienen y se van del país. Comienzan una nueva vida lejos de mí. Diana deslizó un documento grueso sobre la mesa. Era la confesión, detallada e implacable, acompañada de un acuerdo legal que los obligaba a nunca más contactarme bajo pena de divulgación de la confesión. ¿Y el dinero?, preguntó Patricia, sus ojos finalmente encontrando los míos. ¿Qué pasa con él? Sentí un pinchazo en el corazón. Incluso ahora, acorralada, todo lo que pensaba era en el dinero. La mayor parte va a la Fundación Roberto como estaba planeado, respondí. Pero estoy dispuesta a saldar sus deudas bajo la condición de que nunca regresen. Ricardo miró a Patricia, luego a los documentos. ¿Podemos tener un momento para discutirlo?, pidió. No, respondió Diana bruscamente. Deciden ahora o llamamos a la policía. No es negociable. Un silencio tenso se instaló en la sala. Finalmente, Patricia extendió la mano hacia la pluma. No tenemos opción, murmuró para Ricardo. ¿Es esto la cárcel? Mientras firmaban los documentos uno tras otro, sentí un vacío expandiéndose dentro de mí. Este era el final. No habría reconciliación, no habría perdón. Solo el fin de una familia que había pasado toda mi vida intentando proteger y nutrir. Cuando terminaron, Diana recogió los papeles y los puso en una carpeta. El señor Herrera los acompañará a su apartamento para que recojan sus pertenencias esenciales, informó. Tienen 48 horas para salir del país. Si no cumplen este plazo, la policía será notificada inmediatamente. Ricardo asintió derrotado. Patricia continuó mirando fijamente la mesa como si no pudiera creer lo que había sucedido. Una última cosa, dije cuando se la aventaron para irse. ¿Por qué? De verdad, no esa historia de abandono. Sabes que no es verdad. Di todo por ti, Patricia, absolutamente todo. Ella finalmente levantó la mirada y vi algo que nunca antes había notado, un vacío profundo, como si algo esencial faltara dentro de ella. Porque era más fácil, respondió con una sinceridad aterradora. Más fácil que trabajar, que ahorrar, que construir algo desde cero como hiciste. Más fácil que aceptar que habíamos arruinado nuestras finanzas. Más fácil que admitir que nuestro estilo de vida era una mentira.
Sus palabras flotaron en el aire como veneno. Ni amor ni odio, solo una conveniencia fría y calculadora que me hizo sentir como si estuviera mirando a una extraña. Adiós, Patricia, dije, sintiendo cada palabra como una piedra pesada. Espero que encuentres lo que estás buscando. Ella no respondió, simplemente siguió a Ricardo y Marcos fuera de la sala, sin mirar hacia atrás. La puerta se cerró con un suave clic y de repente me di cuenta, mi hija había muerto. No físicamente, pero la persona que amaba, que había criado, ya no existía. Quizás nunca existió. Diana y yo nos quedamos sentadas en silencio durante varios minutos. Finalmente tomó mi mano. ¿Estás bien? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Las lágrimas que había contenido durante toda la reunión finalmente llegaron. Un flujo silencioso que corría por mi rostro. Te llevaré a casa, dijo con dulzura. En el camino, mirando por la ventana del automóvil, vi familias caminando por las aceras, madres sosteniendo las manos de hijos pequeños, adolescentes discutiendo con sus padres, escenas comunes, cotidianas que ahora parecían pertenecer a un mundo al que yo ya no tenía acceso. Pasaron 2 semanas. Marcos confirmó que Patricia y Ricardo habían salido del país rumbo a España con el poco dinero que les quedaba. La promesa de pagar sus deudas fue cumplida, no por generosidad, sino porque no quería que prestamistas los buscaran y eventualmente llegaran hasta mí. Me instalé en una rutina silenciosa. Por la mañana caminaba en la playa cerca de mi casa. Por la tarde trabajaba en los detalles de la Fundación Roberto. Por la noche me sentaba en el balcón con una taza de té, mirando el mar, intentando entender cómo había llegado a este punto. Fue durante una de esas noches que Diana apareció sin avisar. Traía una carpeta bajo el brazo y una expresión determinada en el rostro. Basta de lamentarse, declaró poniendo la carpeta en la mesa frente a mí. Es hora de empezar a vivir de nuevo. La miré sorprendida por su enfoque directo. ¿Qué es esto? Proyectos, respondió abriendo la carpeta. Proyectos para la Fundación Roberto. Cosas que puedes hacer ahora, personas que puedes ayudar, vidas que puedes cambiar. Dentro de la carpeta había propuestas detalladas, un albergue para niños huérfanos, un programa de becas de estudio para jóvenes de comunidades necesitadas, un centro de capacitación profesional para personas en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué me estás mostrando esto ahora? Pregunté. Diana se sentó a mi lado, su mirada directa y franca como siempre. Porque te estás ahogando en tristeza y culpa. Te estás preguntando dónde te equivocaste, qué pudiste haber hecho diferente. Pero la verdad, Beatriz, es que algunas personas simplemente toman malas decisiones. No importa cuán bien sean criadas, cuán amadas sean, eligen el camino equivocado. Me quedé en silencio, absorbiendo sus palabras. Patricia tomó su decisión. Continuó Diana. Ahora es hora de que tomes la tuya. Puedes esconderte aquí lamentando lo que perdiste o puedes transformar ese dolor en algo positivo. Puedes honrar la memoria de Roberto no solo con su nombre en una fundación, sino con acciones de las que él se habría sentido orgulloso. Miré los proyectos esparcidos frente a mí. Cada uno representaba una oportunidad de hacer algo significativo, de tal vez llenar el vacío que Patricia había dejado. No sé si tengo fuerzas para eso. Admití. Diana sonrió, una sonrisa amable pero determinada. Construiste un imperio desde cero después de que Roberto murió. Criaste a una hija sola. Sobreviviste a un intento de asesinato de la persona que más amabas en el mundo. Tienes fuerza para cualquier cosa. Esa noche, mientras Diana dormía en el cuarto de huéspedes, me senté en mi escritorio con los proyectos de la fundación. Comencé a tomar notas, sugerencias, planes. Por primera vez desde la traición, sentí algo más allá del dolor, un propósito. A la mañana siguiente, cuando Diana entró en la cocina, me encontró ya vestida y tomando café. Quiero comenzar por el albergue, anuncié sin preámbulos. Hay un terreno, cerca del centro de la ciudad, que sería perfecto. Podemos iniciar la construcción en un mes si aceleramos el papeleo. La sonrisa de Diana iluminó su rostro. Bienvenida de vuelta, dijo simplemente y así comenzó la siguiente fase de mi vida. No como madre, no como empresaria, sino como alguien determinada a transformar una tragedia personal en un legado de esperanza para otros. Pasó un año desde aquella reunión, devastadora en la oficina de Diana. El otoño había dado paso al invierno y el invierno a la primavera. La naturaleza seguía su ciclo implacable, indiferente a los dramas humanos que se desarrollaban bajo su mirada. Esa mañana soleada de mayo, estacioné mi automóvil frente a un gran terreno cercado por vallas coloridas. Una pancarta enorme anunciaba, Futuro Hogar de los Niños Roberto Silva, una iniciativa de la Fundación Roberto. Varios trabajadores se movían por el lugar y el sonido de máquinas pesadas llenaba el aire. Diana me encontró en la entrada, vestida casualmente, algo raro en ella. ¿Lista para la visita de inspección?, preguntó entregándome un casco de seguridad amarillo. Asentí poniéndome el casco. Mientras caminábamos por la obra, el ingeniero jefe se unió a nosotros, explicando cada detalle del proyecto. Las bases ya estaban listas y las paredes del primer piso comenzaban a tomar forma.
Las instalaciones eléctricas comienzan la próxima semana, explicó mostrando los planos. Y esperamos tener el techo listo antes de las lluvias de julio. Miré a mi alrededor, visualizando cómo sería el lugar cuando estuviera terminado. Habitaciones acogedoras para 50 niños, salas de estudio, biblioteca, comedor, áreas de recreación. Un espacio diseñado no como una institución, sino como un verdadero hogar, y aquí. El ingeniero señaló una amplia área en el centro del terreno, será el jardín que usted solicitó, con el árbol preservado tal como pidió. En medio de la obra, sobreviviendo milagrosamente a la construcción, estaba un viejo árbol de jacarandá. Yo había insistido en que se mantuviera, en que toda la construcción se adaptara para preservarlo. Era un árbol similar a uno que Roberto y yo habíamos plantado en el patio de nuestra primera casa cuando Patricia aún era bebé. Está quedando hermoso, comenté sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. Después de la visita, Diana y yo almorzamos en un pequeño restaurante cercano. Mientras comíamos, ella me entregó una carpeta. Informe semestral de la fundación, explicó. Además del albergue, ya otorgamos 30 becas de estudio y iniciamos la remodelación del centro comunitario en el barrio Esperanza. Hojé las páginas, impresionada por el progreso. En solo 6 meses, la Fundación Roberto se había convertido en una fuerza real de cambio en la ciudad. ¿Y cómo están las finanzas?, pregunté sólidas. La inversión inicial está rindiendo bien y recibimos algunas donaciones significativas de otros empresarios locals. Tu ejemplo inspiró a mucha gente. Beatriz sonreí pensando en cuánto le habría encantado a Roberto ver todo esto. Él siempre hablaba de devolver a la comunidad cuando tuviéramos éxito. No vivió lo suficiente para ello, pero su sueño finalmente se estaba realizando. «Hay algo que necesito contarte», dijo Diana dudando después de que terminamos de comer. Recibí noticias sobre Patricia y Ricardo, mi corazón dio un salto. A pesar de todo, no pude evitar la preocupación instantánea que surgió. «¿Qué pasó?». «Se separaron», respondió Diana, observando atentamente mi reacción. «Ricardo regresó a Brasil hace un mes. Está viviendo con sus padres en Río de Janeiro. Y Patricia continuó en España, consiguió un trabajo como recepcionista en un hotel en Madrid». Absorbí la información en silencio. No sentí satisfacción por sus dificultades, solo una tristeza profunda por lo que pudo haber sido. Ella preguntó por mí. Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. Diana negó con la cabeza. No. Marcos mantiene contacto con un detective local que los monitorea discretamente, solo para asegurar que estén cumpliendo el acuerdo. No te mencionó, asentí, tragando el nudo que se formó en mi garganta. Era mejor así, cortar todos los lazos, todas las esperanzas de reconciliación. Patricia había elegido su camino y yo el mío. Esa noche, sentada en mi balcón como de costumbre, pensé en cómo la vida había tomado rumbos inesperados. La traición de Patricia había destruido algo fundamental dentro de mí, pero también había abierto espacio para que algo nuevo floreciera. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era un número desconocido. «Hola», contesté cautelosa. «¿Señora Beatriz Silva?» Una voz joven femenina. «Sí, soy yo. Mi nombre es Adriana Morales. Soy una de las becarias de la Fundación Roberto». Me sorprendí. No era común que las becarias tuvieran mi número particular. «Hola, Adriana. ¿Cómo conseguiste mi contacto?». La doctora Diana me lo dio, explicó rápidamente. Dijo que debía hablar directamente con usted sobre mi proyecto. Diana, siempre tomando libertades, pero rara vez se equivocaba en sus juicios. «¿Qué proyecto sería ese?». «Estoy estudiando medicina, como sabe por mi registro en la fundación. Pero además de las clases regulares, estoy desarrollando una investigación sobre tratamientos alternativos para enfermedades cardíacas». Mi interés se despertó inmediatamente. Las enfermedades cardíacas, como la que se llevó a Roberto, siempre tuvieron un significado especial para mí. Continúa. La animé. Estamos trabajando con una técnica de regeneración de tejidos que ha mostrado resultados prometedores en pruebas preliminares. Pero necesitamos expandir la investigación y la financiación actual es limitada. ¿Y me estás llamando para invitarla a visitar nuestro laboratorio?, respondió con entusiasmo. Sé que la Fundación Roberto tiene un enfoque especial en educación y albergue, pero creo que esta investigación se alinea perfectamente con los valores de la Fundación. Salvar vidas, prevenir que otros niños pierdan a sus padres como usted perdió a su esposo. Me impresionó la investigación que había hecho sobre mí. Diana debe haber contado mucho. ¿Cuándo sería esta visita? Mañana, si es posible. Estaremos realizando un experimento importante y sería una oportunidad perfecta para que usted vea el trabajo en curso. Dudé. Mi agenda estaba relativamente libre, pero no había planeado involucrarme con proyectos más allá de los ya establecidos por la Fundación. Adriana, seré honesta. Parece un proyecto fascinante, pero no estoy segura de que esté dentro del alcance actual de la Fundación. Lo entiendo, respondió, su voz mostrando decepción. Pero si me permite, solo 1 hora de su tiempo. Le prometo que verá el potencial. Estamos hablando de un tratamiento que podría haber salvado a su esposo, señora Beatriz.
Sus palabras tocaron una fibra sensible. Roberto había muerto súbitamente de un ataque al corazón fulminante. Los médicos dijeron que no había nada que se pudiera hacer, que incluso con atención inmediata, las posibilidades eran mínimas. Desde entonces siempre me preguntaba si con avances en la medicina, historias como la suya podrían tener finales diferentes. Está bien, cedí finalmente. Pásame la dirección. Estaré allí mañana a las 10. Después de colgar, me quedé pensando en la coincidencia. El mismo día que recibía noticias sobre Patricia, surgía esta oportunidad de honrar la memoria de Roberto de una forma que no había considerado, contribuyendo a investigaciones que podrían salvar a otras familias del dolor que sentimos. Tal vez no existían las coincidencias. Tal vez la vida simplemente seguía su flujo, abriendo puertas inesperadas cuando otras se cerraban. A la mañana siguiente conduje hasta la universidad siguiendo las instrucciones de Adriana. El campus era grande y arbolado, con edificios modernos esparcidos entre áreas verdes. El laboratorio estaba en un edificio reciente dedicado a la investigación biomédica. Adriana me esperaba en la entrada. Era una joven de aproximadamente 26 años, cabello oscuro recogido en una cola de caballo y ojos vivos inteligentes que brillaban con entusiasmo. Llevaba una bata de laboratorio blanca impecable sobre ropa sencilla. Señora Beatriz, muchísimas gracias por venir. Me saludó extendiendo la mano. Es un honor conocerla personalmente, el placer es mío, respondí estrechando su mano. Había algo familiar en ella que no lograba identificar. Diana habla muy bien de tu trabajo. La doctora Diana ha sido un gran apoyo, sonrió. Venga, déjeme mostrarle el laboratorio. Mientras caminábamos por los pasillos, Adriana explicaba con entusiasmo los proyectos en curso. Su pasión por la medicina era contagiosa, recordándome el entusiasmo que Roberto tenía por su trabajo. El laboratorio era impresionante. Equipos de última generación, investigadores concentrados en sus estaciones de trabajo. Un ambiente de dedicación y propósito. Este es el corazón de nuestro proyecto, dijo Adriana, conduciéndome a un área separada por mamparas de vidrio. Dentro del espacio, varios investigadores trabajaban con microscopios y equipos que yo no reconocía. En una mesa central, un aparato pulsaba suavemente, simulando los latidos de un corazón humano. Estamos desarrollando un tejido cardíaco artificial que puede integrarse al músculo dañado, explicó. Usando células madre del propio paciente, eliminamos el riesgo de rechazo y aceleramos el proceso de recuperación durante casi 2 horas. Adriana me guió por el laboratorio, explicando cada aspecto de la investigación con una claridad sorprendente. Era la pregunta que yo misma me había hecho incontables veces desde la traición. No sé con certeza, admití. Después de que Roberto murió, algo cambió en ella. Se volvió más reservada, más calculadora. En la adolescencia, comenzó a importarle demasiado el estatus, lo que pensaban los demás. Quería siempre lo mejor, lo más caro, lo más exclusivo. Pensé que era solo una fase que maduraría. Pero en su lugar, esa característica solo se intensificó con el tiempo. Adriana sintió pensativa. Cuando la conocí, incluso en ese breve encuentro, noté algo extraño en ella. Una frialdad, una distancia, como si estuviera siempre calculando algo, midiendo sus palabras y acciones. ¿Crees que pude haberlo evitado? ¿Que hice algo mal criarla? La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla. Era algo que me atormentaba en las noches de insomnio. ¿Dónde me equivoqué? Adriana puso su mano sobre la mía, su mirada directa y sincera. Como médica, aprendí que existen factores que están más allá de nuestro control. Predisposiciones genéticas, química cerebral, experiencias formativas que parecen insignificantes en el momento, pero que moldean profundamente la personalidad. No creo que usted pudiera haber predicho o evitado el camino que ella eligió. Hizo una pausa como si organizara sus pensamientos. Míreme a mí. Tengo el mismo material genético que ella, pero fui criada por personas diferentes, en un ambiente diferente, y me convertí en una persona completamente distinta. Eso me dice que no es solo la crianza ni solo la genética. Es una combinación compleja de factores, muchos de los cuales están fuera del control de los padres. Sus palabras trajeron un alivio que yo no sabía que necesitaba. Durante meses había cargado el peso de la culpa, cuestionando cada decisión que tomé como madre. Escuchar a Adriana, una médica, una persona con formación científica, pero también mi nieta. Decir que tal vez no era mi culpa, era como sentir un nudo deshacerse en mi pecho. Gracias por eso. Susurré. No estoy solo diciendo lo que quieres oír, insistió. Es lo que realmente creo. Después de la cena, le mostré a Adriana el álbum de fotos de la familia. Juntas pasamos las páginas que documentaban la historia de los Silva, la boda con Roberto, los primeros años de Patricia, las vacaciones en la playa, graduaciones, cumpleaños. Adriana absorbía todo con una curiosidad insaciable, haciendo preguntas, riendo de las historias que acompañaban cada imagen. Para ella, estas eran piezas del rompecabezas de su origen. Conexiones con un pasado que nunca conoció.
Esta soy yo con la edad que tienes ahora. Comenté señalando una foto mía a los 28 años junto al primer hotel que administramos. El parecido es increíble, observó. Mismos ojos, misma forma de rostro y misma determinación, por lo que veo en tu trabajo. Llegamos finalmente a las últimas páginas del álbum. Las fotos más recientes eran de hace 3 años, mostrando a Patricia y Ricardo en su boda. Él parece desagradable, comentó Adriana, observando la figura de Ricardo. Era encantador cuando quería. Expliqué, pero había algo en él que siempre me incomodó, una falsedad que no lograba disimular completamente, y ahora están separados, murmuró. Ella está sola en España, noté un tono de preocupación en su voz. ¿Aún te importa ella, incluso después del rechazo? Adriana levantó los hombros, un gesto de vulnerabilidad. Es extraño, ¿no? Nunca la conocí realmente. Es biológicamente mi madre, pero es una completa extraña para mí. Aún así, no puedo evitar preocuparme. Tal vez sea el lado médico en mí, siempre queriendo arreglar personas rotas. Toque su rostro suavemente. Es tu corazón, Adriana, grande y demasiado generoso para tu propio bien. Ella sonrió un poco triste. Tal vez. Pero eso no significa que voy a intentarlo de nuevo. Ella dejó claro que no me quiere en su vida. Respeto eso de esa noche. Después de que Adriana se fue, me quedé sentada en el balcón por un largo rato mirando las estrellas. Pensé en la ironía de todo. Había perdido una hija, pero ganado una nieta. La traición de Patricia, por muy dolorosa que fuera, me había llevado indirectamente a Adriana. Si no hubiera sucedido, tal vez nunca la habría conocido. La vida tenía un sentido del humor extraño, a veces cruel, a veces sorprendentemente benévolo. Y mientras observaba el cielo nocturno, sentí una extraña paz establecerse. No era el fin del dolor. Este probablemente nunca desaparecería completamente, pero era el comienzo de algo nuevo, inesperado y profundamente valioso. Pasó otro año desde ese primer encuentro con Adriana. Un año de transformaciones, de nuevos descubrimientos, de un tipo diferente de recomienzo que jamás había imaginado para mi vida a los 69 años, esa mañana soleada de domingo. El gran salón del hogar de los niños Roberto Silva estaba decorado con globos coloridos y cintas festivas. Era el día de la inauguración oficial y niños de todas las edades corrían animados por los espacios recién construidos, maravillados con sus nuevas habitaciones, la biblioteca llena de libros. El moderno patio de juegos en el jardín. Diana estaba a mi lado, impecable como siempre en un traje azul marino, observando la escena con satisfacción. Valió la pena, ¿no?, comentó, mientras observábamos a una niña de aproximadamente 8 años, explorando la estantería de libros con admiración reverente, sus dedos tocando los lomos como si fueran tesoros. Cada centavo, cada minuto, respondí, sintiendo una ola de gratitud por todo lo que habíamos logrado realizar. El hogar tenía capacidad para 50 niños, pero comenzaríamos con 30 para asegurar que cada uno recibiera atención adecuada. El equipo estaba compuesto por profesionales dedicados, educadores, psicólogos, asistentes sociales, todos compartiendo la visión de que este no sería solo un albergue, sino un verdadero hogar. Mira quién llegó. Diana señaló discretamente hacia la entrada. Adriana acababa de entrar acompañada por una pareja mayor. La mujer, bajita y rebaste, tenía una sonrisa cálida que iluminaba su rostro marcado por el tiempo. El hombre, alto y delgado con cabello canoso, miraba a su alrededor con evidente admiración. ¿Son sus padres?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Fernando y Rosa Morales, confirmó Diana. Finalmente voy a conocerlos. Caminamos hacia ellos. Adriana nos vio y saludó con la mano, su rostro abriéndose en una amplia sonrisa. Abuela, Diana, quiero que conozcan a mis padres. La palabra abuela todavía me causaba una extraña sensación, una mezcla de sorpresa y felicidad. En los primeros meses, Adriana me llamaba por mi nombre, pero gradualmente, a medida que nuestra relación se solidificaba, comenzó a usar el término cariñoso. La primera vez que lo hizo, estábamos cocinando juntas y fue tan natural que casi no notamos la transición. Mucho gusto, saludé a la pareja extendiendo la mano. Beatriz Silva. Rosa ignoró mi mano extendida y me envolvió en un abrazo apretado. Qué bendición finalmente conocerla, dijo con una sinceridad tan genuina que sentí lágrimas amenazando con formarse. Adriana habla tanto de usted. Fernando estrechó mi mano con firmeza. Un placer, doña Beatriz. Impresionante lugar el que ha construido aquí. Después de las presentaciones, les mostré las instalaciones del hogar. Fernando, con su conocimiento de hotelería, hacía preguntas perspicaces sobre la organización, logística, mantenimiento. Rosa se deleitaba con los detalles más personales. Las habitaciones acogedoras, las salas de actividades, el comedor cálido. Cada niño tendrá su propio espacio, expliqué mientras recorríamos los dormitorios. No grandes, pero cómodos y, lo más importante, suyos. Queríamos evitar el ambiente institucional. Lo lograron, afirmó Rosa, tocando una de las camas arregladas con colchas coloridas y peluches. Esto aquí no parece una institución, parece un hogar de verdad. Su comentario me calentó el corazón. Era exactamente lo que Roberto y yo habríamos deseado.
un lugar donde los niños sin familia pudieran encontrar no solo refugio, sino afecto, seguridad y oportunidades después de la inauguración oficial. Con discursos, corte de cinta y muchas fotografías. Organizamos un almuerzo para los invitados especiales en el jardín, bajo la sombra del viejo jacarandá, ahora rodeado por una plataforma circular de madera. Se arreglaron mesas para acomodar a unas 60 personas entre empleados, autoridades, patrocinadores y, por supuesto, los propios niños. Me senté con Adriana y sus padres, mientras Diana circulaba entre los invitados, siempre la anfitriona perfecta. Entonces, Fernando, comencé sirviéndole más limonada. Adriana me dijo que usted gestionó un hotel por muchos años. Él asintió, sus ojos brillando con el placer de hablar sobre su profesión. 37 años en el Gran Hotel Valle Verde. Comencé como recepcionista y terminé como gerente general. Nada comparado con su cadena, claro, pero era un buen hotel, respetado en la región. Administrar cualquier hotel con éxito requiere talento, respondí sinceramente, especialmente por tanto tiempo. Debe haber visto muchos cambios en la industria a lo largo de los años. Oh, sí. Cuando empecé, hacíamos reservas en un gran libro de registros. Computadoras, ni pensarlo, se rió sacudiendo la cabeza. Los jóvenes de hoy no tienen idea de cómo era. Mientras conversábamos sobre las transformaciones de la hotelería, me di cuenta de lo fácil que era comunicarme con Fernando. Compartíamos experiencias similares, preocupaciones comunes, aunque hubiéramos operado en escalas muy diferentes. Rosa, por su parte, conversaba animadamente con Adriana sobre los niños del hogar. Como antigua maestra de primaria, tenía una comprensión natural de las necesidades infantiles. ¿Sabe?, me dijo en cierto momento, girándose hacia mí. Cuando Adriana nos contó sobre usted, me sentí un poco aprensiva. Pensé, ¿será que esta señora rica e importante nos va a encontrar demasiado simples? ¿Querrá tomar nuestro lugar en la vida de Adriana? Su franqueza me tomó por sorpresa. Yo jamás intentaría. Y comencé a protestar, pero ella levantó la mano sonriendo. Lo sé ahora, pero las madres son madres. No importa la edad de los hijos, una siempre se preocupa. Pero ver este lugar, lo que usted construyó aquí, me mostró quién es usted realmente. Hizo un gesto amplio, indicando el hogar a nuestro alrededor. Alguien que construye un lugar así para niños tiene un corazón enorme. Me sentí profundamente conmovida por sus palabras. La aceptación de Rosa significaba más de lo que ella podría imaginar. Fue Adriana quien me devolvió la esperanza, confesé bajando la voz para que solo ella escuchara. Después de lo que pasó con Patricia, pensé que nunca más confiaría en nadie, que pasaría el resto de mi vida sola, amargada. Rosa apretó mi mano, sus ojos comprensivos. Los niños tienen ese poder, ¿verdad?, de sanar heridas que creíamos incurables. Después del almuerzo, mientras los niños jugaban, bajo la supervisión de los educadores, Adriana me jaló hacia un rincón más tranquilo del jardín. Tengo una noticia que contarte, dijo, una sonrisa contenida jugando en sus labios. Nuestro proyecto de regeneración cardíaca fue aprobado para pruebas clínicas preliminares. Adriana, exclamé abrazándola. Eso es maravilloso. ¿Cuándo lo supiste? Ayer quería contártelo personalmente. El comité de ética aprobó el protocolo y ya tenemos a los primeros voluntarios seleccionados. Pacientes con daño cardíaco moderado que no han respondido bien a los tratamientos convencionales. ¿Cuándo comienzan las pruebas? En 3 semanas. Si todo sale bien, podremos expandirnos a una muestra más grande en 6 meses. La miré con orgullo incontenible. En solo un año, ella había transformado una investigación prometedora pero subfinanciada en un proyecto pionero con potencial para salvar innumerables vidas. Tu abuelo estaría tan orgulloso, dije sintiendo un nudo en la garganta. Tan orgulloso. Adriana sostuvo mis manos, su mirada súbitamente seria. Hay algo más. Recibí un correo electrónico ayer. De Patricia, mi corazón dio un salto. En 2 años, no habíamos tenido ninguna noticia directa de ella. Solo informes ocasionales del detective contratado por Diana, confirmando que seguía en España, trabajando en el mismo hotel, viviendo una vida aparentemente común y solitaria. ¿Qué quería? Pregunté intentando mantener la voz neutral. Dijo que se enteró de mi trabajo. Aparentemente vio algo en línea sobre la investigación cardíaca. Dijo que estaba orgullosa. Adriana parecía confundida, como si no supiera qué sentir. ¿O respondiste? Todavía no. No sé si debo. Considere la situación. La parte de mí que aún dolía con la traición quería decirle a Adriana que ignorara el correo, que se protegiera de posibles manipulaciones. Pero la parte que había crecido, que había aprendido con esta jornada inesperada, sabía que la decisión no era mía. ¿Qué dice tu corazón?, pregunté. Adriana suspiró mirando a los niños que jugaban a lo lejos. Una parte de mí quiere responder, saber más sobre ella, tal vez incluso intentar construir algún tipo de relación. Otra parte recuerda cómo me rechazó la primera vez, cómo te trató, y tiene miedo. El miedo es comprensible, pero también lo es la curiosidad. ¿Qué harías tú?, preguntó, sus ojos buscando orientación en los míos.
Pensé cuidadosamente antes de responder. Creo que todas las personas merecen una segunda oportunidad, no necesariamente en tu vida, pero al menos para ser escuchadas. Tal vez puedas responder de forma limitada, ver lo que tiene que decir, sin crear grandes expectativas. Adriana sintió lentamente. Tal vez. Lo pensaré. Hizo una pausa, luego preguntó la pregunta que flotaba en el aire. ¿Y usted, si ella intentara contactarla, usted aceptaría? La pregunta flotó entre nosotras, pesada con posibilidades. 2 años atrás, la respuesta habría sido un no inmediato y definitivo. Pero ahora, después de todo lo que había vivido, después de redescubrir el significado de familia a través de Adriana, de sus padres, de los niños del hogar. No lo sé, respondí con sinceridad. Realmente no lo sé. El dolor que causó fue profundo. La traición, imperdonable por muchos estándares. Pero también aprendí que aferrarse a la amargura solo me envenena a mí misma. Si ella algún día buscara genuinamente reconciliación, genuinamente cambiara, no sé cómo respondería. Pero esa es una decisión que tomaré si alguna vez llega ese día. Adriana sonrió comprensivamente y entrelazó su brazo en el mío. No necesitamos decidir hoy. Tenemos tiempo, caminamos juntas de vuelta hacia la celebración. Dejando el hogar de los niños Roberto Silva, resonando con risas y vida detrás de nosotros, llevando con nosotras la certeza de que, independientemente de lo que el futuro deparara, reconciliación, perdón, nuevos comienzos o simplemente la aceptación de las cosas como estaban, habíamos construido algo significativo de las cenizas de la traición. El veneno que Patricia intentó darme se había transformado, paradójicamente, en el catalizador para una nueva vida. Una vida que, a pesar de todas sus imperfecciones y dolores, valía profundamente la pena ser vivida. Una vida donde el legado no se medía en millones de reales o cadenas de hoteles, sino en los ojos brillantes de niños que ahora tenían un hogar, en las investigaciones que podrían salvar vidas, en el amor inesperado de una nieta que no sabía que tenía. Miré hacia el cielo despejado, sintiendo el sol cálido en mi rostro y por primera vez en años. Sentí algo que pensé que nunca volvería a sentir, paz genuina. No la ausencia de dolor, sino la presencia de propósito. No el olvido de lo que perdí, sino la apreciación de lo que encontré. Y mientras Adriana me apretaba el brazo y Rosa me sonreía desde la mesa, rodeada de niños felices, en un lugar construido con amor y segundas oportunidades, entendí finalmente la verdad más simple y profunda. La familia no siempre es la que nace contigo, sino la que eliges construir, la que te elige de vuelta, y la que permanece incluso cuando todo lo demás se desmorona.